Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Episodio 7 del podcast A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Estamos con un estudio bíblico poderoso, tremendo. Gracias a Dios estamos aquí junto a ustedes compartiendo en este programa con un tema súper importante y valioso para la vida de todo cristiano. Y es que, Marcos, nos mencionabas en el episodio anterior que van a haber pruebas, que van a haber adversidades, pero que hay una diferencia en edificar sobre Cristo, sobre la roca. Continuamos, Marcos, bienvenido a este episodio. Buenas tardes, Juan Carlos. Sí, nuevamente por acá. Bendiciones de lo alto para usted y para todos nuestros estimables oyentes. Pues sí, vamos a continuar con este segundo episodio, podemos decirlo así, o sí, segunda... Parte 2. Sí, parte 2, podemos decirlo, del propósito de las pruebas en el creyente. Para recapitular y recordar un poco, habíamos hablado acerca del primer punto del propósito de la prueba en el creyente y fuimos muy puntuales cuando mencionamos que era desarrollar o fortalecer el carácter de Cristo en el creyente y fortalecer su fe. Ese fue el primer punto que hablamos acerca del propósito de las pruebas en el creyente. Amén. Ahora vamos a abordar este segundo punto en el propósito de la prueba en el creyente, y es que el segundo punto quiere mostrar nuestra fidelidad a Dios. Amén, gloria a Dios. Ponga atención a esto, Juan Carlos. Ser fiel a Dios cuando todo va bien es fácil. Pero ser fiel en las dificultades es cosa diferente. Ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa, como decimos ahí, que usamos mucho, es otro nivel. Vuelvo a reiterar, ser fiel a Dios cuando todo va bien, fácil. Pero ser fiel en las dificultades es cosa diferente. Las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar nuestra genuina fe. Gloria a Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta de nuestra genuina fe. Entonces, segundo punto es, se va a comprobar nuestra fidelidad a Dios. Amén. Amén. Qué poderoso esto, Marcos, porque es importante que todo el que nos está escuchando preste mucha atención en este apartado de demostrar nuestra fidelidad hacia el Señor, porque la fidelidad del Señor ya está más que demostrada. La de Él hacia nosotros es eterna. Indudablemente. Ahora viene la que tenemos que trabajar nosotros, no claudicar, seguir ahí. Aleluya. Y no olvidar que el Señor se perfecciona ahí, en nuestra debilidad. Por eso debemos ser perseverantes. Perseverantes. Entonces, y como lo dije, ¿verdad? Ser fiel al Señor cuando todo marcha bien, yo creo que no es nada difícil, es sencillo. Pero cuando viene el momento de la prueba, ahí es donde verdaderamente nos vamos a dar cuenta qué tan fiel soy yo al Señor. Qué tan fiel y qué tanta dependencia tengo de Él. Entonces, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Voy a leerlo yo en esta traducción de Reina Valera, pero me gustaría luego que usted la pueda fortalecer, ¿verdad? La lectura con la traducción de la Nueva versión internacional. Como para tener dos traducciones ahí, ¿verdad? Y que nuestra estimable audiencia, ¿verdad? Pueda digerir bien cuando nosotros ponemos la palabra de Dios acá, la exponemos, que la gente pueda escucharla de una manera clara y concisa. Yes. Entonces, versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas, dice el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pedro, para que sometía a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Léalo ahí, Juan Carlos, en esa traducción. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Qué tremendo esto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que es necesario dice que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Otra vez, es necesario. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, perdón, sabía que había un propósito en las pruebas. Y pone el ejemplo, dice, del oro, ¿verdad? Que nuestra fe va a ser, dice que para que sometía vuestra fe, dice, sometía a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra. ¿Usted sabe por qué se prueba el oro? ¿Cuál es el propósito específico cuando se prueba el oro? Obviamente para ver si es oro. Pero cuando usted somete el oro a esa prueba, dicen que le sale todas las impurezas. Entonces, cuando el Señor te prueba, está quitando todas esas cosas. Está limpiando, está purificando su vida. Cosas que quizás están allí y por medio de la prueba, Dios las va a ir quitando de su vida. Porque la prueba, algo que produce es eso, nos purifica, nos moldea hacia el diseño de Dios, hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice claramente que va a haber un tiempo, dice, por un poco de tiempo, dice, si es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Mire, Juan Carlos, cuando usted llega y le dicen, venga Cristo, y sus problemas se acabaron, y le venden a usted la idea de que ya usted a partir de ese momento va a caminar en una nube de gloria y que todo es color de rosas, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el que usted llegue a Cristo no va a estar exento de ser probado, vendrán pruebas. Pero como estamos viendo, la prueba tiene un propósito en el creyente. Desarrolla el carácter de Cristo, fortalece el carácter de Cristo, fortalece nuestra fe. Y otra cosa, va a evidenciar qué tan fiel soy yo al Señor, mi fidelidad al Señor. Porque como lo habíamos dicho, ser fiel al Señor cuando todo camina muy bien, cuando hay bonanza, que caminamos en un tiempo de bendiciones y demás, pero ya cuando viene la prueba, la vicisitud, la situación, bueno, nos vamos a comportar de la misma manera, vamos a estar gozosos, alegres, mostrando una fidelidad al Señor inalterable. Poderoso es eso. Entonces yo creo que debemos de entender que nadie que llegue al Señor pueda pensar que no va a vivir pruebas. Al contrario, van a venir pruebas, circunstancias y demás. Pero la gran ventaja o la gran bendición es que usted va a permanecer si se fundamenta en la roca que es Cristo. Él lo va a llevar a usted a la victoria. Y acuérdese esto. En medio de su prueba, usted va a tener una oportunidad de ver la sobrenaturalidad de Dios operando en favor suyo. Amén. Amén, así es. Poderoso esto, Marcos. Dile a todo el que nos está escuchando que es sorprendente esto, ¿verdad? Solo el oro es probado por y con el fuego. Usted siente que está siendo acrisolado, es porque usted es oro. Solo olvide eso. Solo el oro es probado. Hay esperanza, Marco. En Jesucristo, esperanza de gloria. Aleluya, así es. Cristo en mí,
es la esperanza de gloria. Entonces, creo que estamos viviendo tiempos donde la iglesia está siendo probada, Juan Carlos. La iglesia del Señor está siendo probada. Y en una conversación que sostuve hace poco, que me topé a un varón, dicho sea de paso, estuvimos ahí conversando y él me dice, vieras que he dejado de asistir a la iglesia, de congregarme y demás. Y entonces estamos hablando de ello y le digo yo que esta situación de la pandemia ha sacado a relucir la condición de la iglesia, la condición real de la iglesia. Y lo podemos ver individualmente, también nuestras propias vidas. Esto ha venido a sacudirnos porque ha sido un periodo de prueba. Tenemos que a año y medio de estar en esta situación, de ser bombardeados con un montón de información negativa. Y muchos, yo le aseguro a usted que hasta han perdido su confianza en el Señor, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿pero por qué has permitido esto y lo todo? Y en fin, tal vez muchas preguntas, pero yo creo que es necesario que esto haya acontecido, porque la iglesia necesita entender que nuestra fidelidad a Dios tiene que ser genuina, Amén. Tiene que ser inalterable, que en medio de la prueba sea una iglesia fiel, que sea una iglesia avivada, que sea una iglesia que lleva la palabra, porque sabe que todas esas pruebas que vengan le van a permitir ver a Dios obrando y operando en favor de ellos. Entonces, creo que el propósito de esta pandemia todo es inquietar a la iglesia, acercarnos más a Dios, a volvernos más a Dios, a buscar su rostro, a volver a la palabra, a volver a la oración y a entender que toda prueba tiene propósito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Desde el principio de la iglesia ha sido así. Así, tremendo. Es más, cuando la iglesia fue dispersa, ellos no se quedaron quietos, ellos entendieron que fueron dispersos para llevar el evangelio. Porque toda prueba, como digo, tiene propósito. Y Felipe empezó a llevar el evangelio, el evangelista Felipe empezó a llevar el evangelio a diferentes ciudades. O sea, de esa persecución fue una bendición, porque movió a la iglesia hacia lo que Dios ha establecido. Entonces, las pruebas para la iglesia como tal tienen propósito. Y para nosotros individualmente como creyentes también. Entonces, este punto número 2, creo que debemos de interiorizarlo y decir, Señor, yo te voy a ser fiel, venga lo que venga. Poderoso, marco esto. Muchas aflicciones va a tener el justo, pero de todas, El Señor le librará. amén. Ahora bien, hay alguien que está siempre pendiente de la prueba. ¿Sabías eso? Muy importante resaltar esto. Cuando usted está siendo probado, Satanás está pendiente. Porque él va a querer distorsionar el propósito de la prueba en su vida. Va a querer sacarlo a usted de esa fidelidad a Dios. Va a querer sacarlo a usted de que el carácter de Cristo sea formado. Cuando él se presentó delante del Señor y le dijo lo siguiente: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor, dice, no le has acercado alrededor a él, dice, y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vemos aquí a Satanás ya merodeando, ¿verdad? Porque la prueba que vivió Job, Este varón justo, ¿verdad? Que vivió aquí en la tierra. no se gestó aquí en la tierra. Esa prueba se gestó en el cielo. En una conversación que sostiene Satanás
porque él se introdujo ahí entre los hijos de Dios, de los ángeles, y ya sacó acotación a Job, porque ya Satanás sabía cómo era Job delante de Dios. El gran aprecio que le tenía Dios a Job por su conducta, por ser como era. Y él empieza a decirle a Dios, ¿verdad? Quite el cerco. Quite el cerco. Porque usted lo tiene resguardado su familia de todo. Pero quite el cerco. A ver si no va a blasfemar contra usted. A ver si no va a maldecirte. Eso fue lo que quiso decir Satanás. Satanás siempre va a buscar la forma en que la prueba en su vida se distorsione y que se encauce para mal. Nunca se le olvide eso. Un día su sistema me mandó ahí en WhatsApp un texto bíblico que dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Él está pendiente. En el momento que venga la prueba a su vida, él está pendiente para decir, aquí me aprovecho. Y esta prueba no va a ser de bendición para él. Yo la voy a encauzar para que sea destrucción. Entonces él va a tratar de penetrar en su vida. Porque así lo dice la escritura, que él anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, con Job pasó lo mismo. Viene la prueba y ya Satanás estaba trabajando ahí para que se cumpliera el objetivo. ¿Cuál era el objetivo que Satanás quería? Que Job terminara maldiciendo a Dios. Y todos hemos escuchado acerca de los 7 puntos de la prueba de Job, que un día eso lo vamos a abarcar. Correcto. Pero lo que quiero decirte es, Satanás siempre va a estar pendiente cuando está siendo probado usted y cuando estoy siendo probado yo. Porque él va a querer distorsionar el plan y el propósito de la prueba en ti y en mí. Pero ahí es donde usted tiene que tomar una decisión. Venga él con su astucia, venga él con sus estrategias y sus artimañas. Yo me establezco ¿a dónde? En la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Amén. Gloria que es a lo que Dios. estamos haciendo ahorita. Es lo que estamos haciendo ahorita, Marcos. Es lo que estamos haciendo ahorita junto al estimado oyente. Junto a la estimada oyente. Que están ahí en sus casas con sus espadas, también ahí con sus Biblias, creyendo, arrebatando, reclamando esas promesas de parte de Dios, fortaleciéndose en la prueba, creyendo al Señor que el Señor es por ellos y está con ellos, porque el Señor está con nosotros. Ok, continuamos, ¿verdad? Desarrollando esto que hemos venido hablando con mucha dedicación y puntualizando acerca de la prueba, el propósito de la prueba en el creyente. Y del cuidado que hay que tener también, estar alertas porque hay un adversario. Correcto. Precisamente eso que usted está indicando, Juan Carlos, lo vimos ahorita con ese comentario que hice con respecto a Job. Job estaba muy bien, ¿cierto? Exacto. Es más, Satanás reconoce que hay un cerco que está protegido por Dios. Y entonces Job le dice, yo cuestiono que este hombre le sea fiel a usted. Satanás cuestiona eso. Sí. Yo le cuestiono a usted, Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que él no es tan fiel como usted piensa. Quítele el cerco, pruébelo. Permítame a mí ir a usar mis estrategias y mis artimañas para que vea cómo él termina maldiciéndolo a usted. Sí. Y todos sabemos cómo se desarrolló el asunto, cómo el Señor le permite a Satanás, porque hasta eso debemos de tener claro, el diablo llega hasta donde Dios se lo permita. Sí. Ese es el Dios todopoderoso que usted tiene. Y vimos pues esa parte, ¿verdad? Como él siempre va a estar detrás de los momentos de prueba que usted y yo vivimos. ¿Para qué? Para distorsionar la prueba, para encauzarla para mal y no para bien, para causar en usted confusión, duda, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de la prueba siempre habrá alguien que se invita solo y es Satanás.
¿Se acuerda que cuando estuvimos hablando acerca de la oración, yo toqué un punto cuando Satanás pidió a los discípulos para zarandearos como trigo? Exacto. Porque se venía un momento de prueba. Así es. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado y demás, eso también se convirtió en una amenaza para los discípulos, porque empezaron a señalarle: usted anduvo con Jesús, Pedro, yo no le conozco, yo no sé quién es. O sea, vino la prueba para ellos. Pero detrás de esa prueba, ¿quién estaba también? Satanás. Dice que él los pidió para zarandearos como a trigo. Y a Pedro, personalmente, específicamente a Pedro, quería sacudir la fe de Pedro. Tanto así que el Señor Jesucristo dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así es. Entonces, vemos aquí claramente en estos dos ejemplos, en Job, y cuando se dirige a Dios pidiéndole permiso para zarandear a los discípulos y particularmente a Pedro, sacudir su fe, este personaje, Satanás. Entonces, es importante que nosotros tomemos eso en consideración. Y quiero pues mencionar un texto de la Biblia en Primera de Pedro, ¿verdad? Okay, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Sí. Vea eso, qué tremendo. Vea cómo Dios nos va moviendo, Juan Carlos. Aquí yo traigo como un bosquejo, pero el Espíritu siempre nos va moviendo. Amén. Yo quiero que nuestros oyentes o nuestros estimables oyentes tengan presente que esto sistemáticamente es difícil que se mantenga. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu sabe la necesidad que hay en su pueblo y Él nos va a estar moviendo hacia esa necesidad. Y Él nos va a direccionar en su palabra, manteniendo siempre esa revelación, esa iluminación de su palabra con esto que estamos hablando. Y vea qué tremendo esto, dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ponga atención a esto. Primero me dice que debo de depositar todas mis angustias, mis pruebas, mis tribulaciones, todo lo que usted quiera, ese paquete completo en Él. Póngalo en sus manos. ¿Por qué razón, Juan Carlos? Porque Él tiene ¿qué? Cuidado. ¿De quién? De nosotros. ¿Quién cuida de nosotros? El Señor. Debo de estar en paz. Debo de estar tranquilo porque mire quién me está cuidando. El Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios que me creó tiene cuidado de mí y de ti. Y vea lo que dice, que debemos de echar todas nuestras ansiedades en Él, todas nuestras preocupaciones. Tu prueba, yo no sé si en este momento usted está pasando una prueba, ponla en la mano del Señor, que Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Pero ponga atención a esto. ¿Por qué debemos de hacerlo? Por la siguiente razón. Vean lo que dice el versículo 8. Sé sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero que haga usted un comentario de lo que habíamos hablado en algún momento de esto, porque me gustó ese punto suyo acerca de que Él no va a devorar a cualquiera. Él anda buscando, pero ¿a quiénes anda buscando, Juan Carlos? Muy importante esto, Marcos, porque la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es luz? Amén. Y pone en evidencia al enemigo. Pone en evidencia su estrategia, su mala estrategia. Amén, así es. Al final es una mala estrategia. Correcto, porque la palabra es clara y dice que Él anda buscando a quien devorar. Esto deja en evidencia que Él no puede devorar a todos, que Él tiene una labor de ver quién es susceptible, está atento, está mirando quién se ha debilitado en su fe, quién ha dejado de confiar en la palabra. Así es, amén.
porque ese entonces es el que es más susceptible al ataque de este adversario, que es como un león que ruge y que anda buscando a quien devorar. A quien devorar. Él busca al más vulnerable. Por eso yo... No todos son presa. No todos. Yo insto a nuestros estimables oyentes de que no sean esa presa. ¿Y cómo soy yo esa presa para él? Cuando yo dejo de leer la palabra, de escudriñar la escritura, de orar, de tener intimidad con Dios, me convierto en ese blanco para él. Vea que el versículo 7 dice que debemos echar toda nuestra ansiedad en él. Eso es sinónimo de confianza en él, sinónimo de cercanía a él. Porque él tiene cuidado de nosotros. Si él te cuida, el diablo no va a lograr su cometido. Amén. Juan Carlos, es que esto es interesante. Vea. Hay un versículo en Santiago que dice, someteos al Señor. Dice, ¿verdad? Someteos pues al Señor. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Tenga cuidado usted si usted va a resistir al diablo o va a enfrentar al diablo en sus propias fuerzas, en su humanidad, porque te pasa por encima. Así te lo digo claramente. Pero si usted se somete a Dios, como dice Santiago, someteos pues al Señor, usted puede resistirle. Y le tengo buenas noticias. No solamente le vas a resistir a él, sino que él va a huir de vosotros, dice la Escritura. Amén, gloria a Dios, así es. Así es. Marco, ¿qué episodio del podcast de A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios? Estamos orando y creyendo que el Señor está activando esta palabra en sus vidas, en la vida de todo aquel que ha confiado en su palabra, que ha puesto a Dios en su vida, en su corazón. Así que les invitamos, Marcos, a que estén atentos a nuestros próximos episodios, a que no desfallezca en oración, a que confíe en las Escrituras que tienen promesas para nosotros, para que usted viva en ellas, a que no se olvide que Dios está con nosotros. Aleluya, así es, amén, Juan Carlos. Y antes quiero recapitular, mencionar varias cositas, ¿verdad? Que nos lleven a reflexionar. Punto número 1. Las mayores bendiciones y victorias de nuestras vidas se obtienen después de atravesar las dificultades más grandes en nuestra vida. Amén. Oiga, las mayores bendiciones y victorias de nuestras vidas se obtienen después de atravesar las dificultades más grandes en nuestra vida. Segundo, nuestro Señor Jesucristo tuvo que atravesar por los martirios del Calvario para poder resucitar en gran victoria. Así es, gloria a Dios. Y Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para poder llegar a ser el gran apóstol a los gentiles. Amén. Gracias al Señor por permitirnos estar en un episodio más de A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios. Este podcast que tiene como propósito compartir las Escrituras con todos los hermanos y hermanas de la fe, y nuestra oración y ruego y súplica es para que muchos más lleguen a la luz de Jesús. Nos escuchamos en un próximo episodio. Amén. Así es, bendiciones para todos. Esto fue A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproduccionescr@gmail.com.